14. Mi hermano Mario ya hizo lectura de este texto bíblico, pero me gustaría volver a repetirlo para que quede claro lo que se va a tratar de tocar en esta tarde. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad, es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hermanos, este es un texto bíblico bien interesante de la carta de los Hebreos, porque está tratando un tema bien importante en cuanto al Mesías, en cuanto a Jesucristo. En ese momento había muchos cristianos que estaban poniendo en el mismo rango a Jesucristo con los profetas, pero en este caso lo estaban comparando con un ángel. La problemática era esa, que estaban confundiendo a Jesucristo con un ángel. Y lo que el escritor a los Hebreos está tratando de decirnos aquí es que Jesucristo es superior a los ángeles. Ese es el tema, está bien interesante, porque este capítulo 1, y sobre todo del versículo 5 hasta el 14, la composición de este capítulo está hecho de puros salmos. Son puros salmos citados, hermanos. Cuando usted tenga el tiempo, analícelo y chéquelo, y se va a dar cuenta que el escritor a los Hebreos lo único que estaba haciendo es darle el sentido a esos salmos proféticos. Pero nuevamente quiero reiterar un tema que se trata aquí. Y ese tema que se está tratando en estos versículos es precisamente el tema de los ángeles. Es un tema bien importante, hermanos, que nosotros debemos de entender y de analizar y decir tantas cosas para no compararlo precisamente con Jesús. Yo creo que nosotros tenemos bien claro cuál es la posición de Jesucristo en el universo, de que Él es Dios, que Él es el creador de todas las cosas, y que los ángeles son criaturas. Y si son criaturas, pues son creaciones de Dios. Cuando yo estaba investigando este tema ahí en el Google, puse en imágenes, puse ángeles, me topé con varias cosas interesantes. Por ejemplo, me topé precisamente con esta imagen, y tiene que ver precisamente con los ángeles de la guarda, ¿no? Que siempre andan cuidando niños y toda esa cuestión, pues. En esta tarde yo no te quiero hablar acerca de eso. Y también me topé con otra imagen, y tiene que ver precisamente con Cupido, este ser angelical que está flechando ahí los corazones, ¿verdad? Para que en cierta manera pues las parejas se atraigan, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de eso, ni tampoco de esto. Cuando se habla acerca de los ángeles, siempre se habla o se toca el tema de que tenemos un angelito bueno en nuestro hombro y el diablito en el izquierdo, y que nos están susurrando al oído. Esto es una representación de la conciencia. La verdad de todo, hermanos, es que dice un instructor de la MED que cuando uno está escuchando una predicación y se está durmiendo, es que el diablito se le subió a la cabeza y con los talones le está tapando los ojos. No le vaya a pasar eso en ese momento. Hermanos, de eso tampoco vamos a hablar. Y fíjense, algo bien interesante que me tomé. Cuando yo estaba analizando esta cuestión de imágenes, de ángeles y eso, me topé con algo que me llamó la atención. No es importante, pero me llamó la atención. Cuando puse ángeles, me topé con esto. Con los famosos ángeles azules, esos de Iztapalapa. El listón de tu pelo, 17 años, niña mujer, ¿cómo te voy a olvidar?
Bueno, tampoco vamos a hablar de eso. Hermanos, es bien importante tocar este tema, hermanos. ¿Saben por qué? Porque usted debe saber muy bien qué significa o qué son los ángeles. Usted necesita saber eso para poder entender el trabajo y el ministerio que ellos están haciendo. Por ejemplo, la palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero, y estos pueden ser ángeles celestiales o ángeles terrenales. Hermana Carmen, ¿usted sabía que está casada con un ángel? Y va a decirle a hermana Carmen. O la hermana Sari, ¿sabía que usted está casada con un ángel? Y va a decirle a hermana Sari. O la hermana Rebeca, ¿sabía que estaba casada con un ángel? El hermano Javi lo es. También, hermana Lupita, ¿sabía usted que estaba casada con un ángel? Hermana Silvia, ¿sabía que estaba casada con un ángel? Y todos van a decir, ay, ¿a poco? Bueno, es que cuando un hermano enseña, predica, este se convierte en un ángel de Dios. Es un mensajero de Dios. Igual todos nosotros, hermanos, las maestras cuando están enseñando a los niños, se convierten en mensajeras de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos evangelizando, hermanos, usted se convierta también en un ángel. No un ángel celestial, pero sí un ángel terrenal, un mensajero de Dios. Es bien importante entender este tema, hermanos, porque cuando se habla en Apocalipsis, como lo hemos estado viendo con nuestro hermano Jesús, recuerde que en esa imagen en esa imagen apocalíptica de Jesucristo, Él tiene en su diestra, la diestra es el simbolismo del poder, tiene 7 estrellas, y cada estrella viene a representar a cada ángel de cada iglesia. Aquí puede entrar mucha interpretación, pero cuando yo lo he estudiado, hermanos, yo traigo una conclusión y digo, bueno, esas estrellas, lo dice el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, que se refiere a los ángeles de cada iglesia. Y ángel significa mensajero. Evidentemente, hermanos, se está refiriendo al predicador, al evangelista, aquellos hermanos que están trabajando la obra, porque son ángeles de Dios. Y cuando nosotros atacamos, criticamos a esos ángeles, a esos mensajeros, no está golpeando a ellos. ¿Sabe qué está haciendo? Le está pegando la mano a Dios porque Él los tiene con su diestra poderosa. Hermanos, este tema podría ser, poco ángel, pues si parece más un ángel caído, van a decir. Pero la verdad de todo esto, hermanos, es que es mayor la responsabilidad que tienen los mensajeros de Dios. Es bien importante entender este tema, hermanos, ¿por qué? Dice el Salmo 103, versículo 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Hoy me gustaría enfocar precisamente este tema, no relacionado con los ángeles terrenales, sino más bien con los ángeles celestiales. Me gustaría que en este momento tocáramos esta cuestión en esta tarde, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio de los ángeles? Bueno, en Hebreos 1.7 lo dice, y Hebreos 1.14 dice, ciertamente de los ángeles se dice, el que hace a sus ángeles espíritu, es decir, neuma, ruaj en hebreo, que quiere decir viento, y a sus ministros llama de fuego. Cuando Jehová iba precisamente o azotar a un pueblo o azotar a una persona, lo que utilizaba era ángeles, porque la fuerza que ellos tienen es como la de un huracán, como la potencia de un fuerte aire. Y no solamente eso, hermanos, en el versículo 1.14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este versículo es importante, porque mucha gente habla y dice que ha tenido encuentro con ángeles. Pero fíjese, el trabajo y el servicio que dan los ángeles, ¿a quienes precisamente están ayudando? ¿A quienes precisamente están sirviendo? Pues lo dice precisamente al final de este versículo 14, aquellos que son herederos de la salvación. Eso es bien importante entenderlo, hermanos. Algo que es importante recalcar es la cantidad de los ángeles. Dice Daniel 7:10, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Esta es la visión que tuvo Daniel. Y otro, Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía
de muchos millares de ángeles. ¿Cuántos ángeles celestiales hay? Un montón, bastantes. Inclusive Apocalipsis 12 dice que cuando Satanás fue expulsado del cielo, se llevó consigo ¿cuánto? 1/3 de los ángeles. Es bien importante saber estos temas, hermanos, sobre todo lo que habla la Biblia acerca de los ángeles, porque se han hecho ramas de estudio de los ángeles, angeología, angelología, y la verdad de lo que se dice de los ángeles es muy poco. Particularmente lo que ustedes pueden ver en este cuadro, por ejemplo, los seres que vio Ezequiel, pues eran ángeles que se encuentran ahí en Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10 de ese libro. Bueno, él se topó precisamente con seres alados, pues tenían 4 alas, estos se les da el nombre de querubines, ¿sí? Estos precisamente tienen que ver con el cuidado. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando Adán y Eva pecaron y precisamente fueron expulsados del Edén? Y cómo ese lugar fue resguardado por 2 querubines, ¿verdad? Y no solamente eso, ¿se recuerdan lo que estaba por encima del arca de la alianza? Eran 2 querubines precisamente. En la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, precisamente estaban ahí dibujados, ¿qué? 2 querubines, ¿verdad? Porque tienen que ver con el cuidado de las cosas de Dios. Otro ser que se menciona se encuentra en Isaías 6, los seres que vio Isaías en Isaías 6. Él menciona que eran seres con 6 alas y se les daba el nombre de serafines, ¿verdad? Ese era el nombre que se le daba. Algunos nombres en lo particular que se dan, pues el famoso arcángel Miguel, eso sí se menciona precisamente en Judas. Precisamente significa ángel protector, ¿va? Principal ángel protector, y es uno de los pocos nombres que se menciona. Si no me equivoco, también se menciona el nombre de Gabriel, pero a esto no se le da ningún rango, solamente ángel, porque hablar de ángeles pues es una forma genérica de referirse a esos seres celestiales. Las 2 tipos de ángeles que encontramos pues son querubines y son serafines, solamente, tal vez incluyendo también a los arcángeles, ¿verdad? Pero el único que se menciona es Miguel. Pero fuera de eso, ya no se menciona más. Ya no se menciona más, hermano, de los ángeles. Es bien importante entender esto. También en Apocalipsis 4 se menciona algo acerca de ellos, seres de 6 alas que están precisamente alabando a Dios. Dicen que están cerca del trono de Dios. ¿Qué podemos decir de los ángeles, hermanos? Bueno, vamos a hacer 5 afirmaciones que la gente dice acerca de los ángeles. Primero, muchos afirman que los ángeles pueden enseñarnos sobre Dios y la vida. ¿Usted cree esto? Vamos a verlo. Fíjese, es bien interesante cuando estaba analizando este tema, cómo hay bastantes libros acerca de los ángeles. Un libro que se llama Descubre tus ángeles, ahí dice abajito, una guía práctica para comunicarte con los mensajeros del cielo y enriquecer tu vida, ¿verdad? Ese es un libro. Luego otro libro se llama Mensajes de ángeles, respira y elévate en el amor angelical, luz y compasión. Órale, mensajes canalizados desde el reino angelical. Luego, otro libro que habla acerca de los ángeles, Respuestas de los ángeles. Todos estos libros se los estoy mencionando para que usted vea que hay cantidad de barbaridades acerca de los ángeles. Estos libros usted no debe de estar ni indagándolos, ni analizándolos, o sea, no va a hallar nada. Nada que realmente le lleve algún fruto en su vida espiritual. Por lo tanto, eso tiene que descartarlo de su vida. Otra cuestión importante, lo dice ahí Colosenses 2.18, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, hay gente, Colosenses 2.18, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben de hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Eso de la comunicación de los ángeles, hermanos, no es cierto. Y si la hay, no tiene nada que ver con Dios. Ahorita vamos a explicar algunos versículos al respecto. La Biblia enseña, hermanos, que los ángeles no suelen comunicarse con los seres humanos. Pero la Biblia sí menciona algunas. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Bueno, las apariciones angelicales siempre tomaron por sorpresa a las personas. No vino producto de una comunicación o de un ruego o de una oración. Eran momentos, eran situaciones que a las personas los tomaba por sorpresa.
Ahí tenemos varios ejemplos, precisamente como en el caso de José, en el caso de María, en el caso de la vez que le libraron a Pedro de la cárcel, un montón de ejemplos bíblicos. Ninguna de los profetas o los apóstoles estaban precisamente rogándole a un ángel para que le dijera algo o le comunicara algo. No hay ninguna enseñanza bíblica al respecto. Luego, dice la Biblia que no todos los ángeles están del lado de Dios. Acuérdense que cuando Satanás fue expulsado, 1/3 de ángeles fueron expulsados juntamente con él. Y el infierno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, dice Mateo 25:41. Y desafortunadamente, hermanos, muchos están siguiendo al diablo. Hoy, francamente, hermanos, sabemos que hay en la vida de los cristianos y del mundo en general un montón de influencia demoníaca. Cuando nosotros atacamos, cuando nosotros criticamos, cuando nos hacemos daño entre nosotros, hermano, usted está siendo bien influenciado por un demonio. Así que debe tener mucho cuidado de no estar haciéndole el trabajo al diablo. Porque acuérdense lo que significa Satanás. Significa acusador. Significa que es alguien contrario a nosotros. Por eso es bien importante entender esto para saber de quiénes somos hijos. ¿Los hijos del diablo o los hijos de Dios? Hermanos, es bien importante también entender otra cosa que dice la Biblia. Que Satanás y sus ángeles se visten de ángeles de luz. Hay mucha gente, y sobre todo en los estudios que estoy dando ahorita, hermanos, por la mayoría son católicos. Hay una señora que tiene prácticas precisamente así de velas y colores y que le pide al ángel no sé qué y dice que de repente la vela que la flama se convierte en azul, unas cosas que realmente hasta me asusta cuando me la cuenta. Pero la verdad es que Dios no se manifiesta de esa forma, hermanos. Y si ella siente una paz, un gozo o una tranquilidad, pues no es lo que Dios ha prometido a través de sus ángeles. Él ha dicho que la paz la vamos a encontrar precisamente en Jesucristo y solamente en Él. Y que cuando tengamos un problema o una situación, que todas nuestras cargas y todos nuestros problemas los depositemos a Miguel, o a Gabriel, o a otro ángel. ¿La Biblia enseña eso? No, enseña que todo eso lo carguemos o lo depositemos en las manos de nuestro Dios. Hermanos, también dice la Biblia que los ángeles de Dios nunca contradicen a la Biblia. El apóstol Pablo advierte precisamente sobre esto, que si viene algún ángel anunciando otro evangelio diferente al que se ha estado predicando, este va a ser anatema. Y seguramente llegaban muchas personas diciendo, es que un ángel o me regaló esto y aquello, yendo en contra de la misma palabra de Dios. Hermanos, me llamó la atención esta foto que me encontré en la red y tiene que ver precisamente con una tabla que tiene que ver con diferentes nombres de ángeles que le pueden revelar cuál es tu ángel o qué tipo de ángel buscar dependiendo de la situación que tú tengas. Tiene que ver con dados, con cartas, un montón de cosas que la verdad, hermanos, esto no enseña la Biblia. Definitivamente esto no tiene nada que ver con Dios. Hermanos, es bien importante que el cristiano tenga presente el siguiente texto bíblico en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Este tipo de prácticas, incluyendo la adoración de ángeles, incluyendo el culto a los ángeles, hermanos, se convierte en idolatría. Y para nuestro Dios es abominación. ¿Qué podemos decir de los ángeles? Bueno, muchos afirman que tenemos un ángel de la guarda. Y es hermoso pensarlo. Es muy hermoso tener este pensamiento. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, antes, gracias. ¿Qué dice? Me encontré
una frase ahí en la Enciclopedia Católica. Fíjese cómo han hecho algunas frases de algunos santos, como en este caso el santo Jerónimo. Ahí dice: grande es la dignidad de las almas, cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tienen un ángel destinado para su custodia. Y de hecho, de esto han hecho una doctrina. Pero la verdad de todo esto, hermanos, miren, en el caso del Salmo 91, versículos 11 al 12, fíjense cómo dice. Eso lo utilizan para decir que todos tenemos un ángel de la guarda, este salmo. Pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando leen esto, hermanos, lo utilizan precisamente para fundamentar la doctrina de que todos nosotros, y especialmente los niños, tienen un ángel de la guarda. Pero si usted es analítico y analiza estas cuestiones y es estudioso, se va a dar cuenta que el salmo profético tiene una intención, y esa intención radica en un salmo mesiánico. Cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando Satanás lo llevó al pináculo y que le dijo a Jesucristo que se lanzara? Pues precisamente utilizó este salmo, el Salmo 91, versículo 12, porque dice Dios que en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo mismo sabe de Biblia y estaba utilizando la Biblia para tentar al Señor. Este es un salmo profético, hermano, un salmo mesiánico, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, otro texto que utilizan, y precisamente que debemos de entender de cuál es la labor y el ministerio de los ángeles, porque ellos son siervos, hermanos. Son precisamente servidores de Dios. Ellos solamente están a la espera de que Dios les diga algo para actuar. ¿Por qué creen que cuando Jesucristo lo estaban golpeando, vituperando, escupiendo, los ángeles no intervinieron de manera deliberada? Pero si Jesucristo hubiera dicho una palabra, legiones de ángeles hubieran venido precisamente para rescatarlo. Pero como Él no pronunció ninguna palabra, pues los ángeles solamente estaban como espectadores. Fíjese el trabajo que hacen los ángeles. Y esto es lo más importante que nosotros debemos resaltar. No todos son espíritus ministradores en referencia a los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué pasa con aquellos que quieren salvarse de la manera que se les pega, como quieren? Imagínense, hermanos, los ángeles están trabajando en favor de aquellos que realmente tienen el deseo y buscan precisamente la salvación. Esa es la manera en la cual los ángeles están obrando. Y la verdad de todo esto, hermanos, nosotros no, como son espíritu, o de otra forma decirle neuma, es decir, vientos, nosotros sabemos que el viento existe, pero no lo vemos. A mí me pone a pensar esta cuestión y me dice, ¿de cuántos peligros o de cuántas situaciones Dios nos habrá librado a través de sus ángeles? Hubo muchas cosas que a lo mejor usted se dio cuenta de ello, pero eso no es una razón para empezar a adorar a los ángeles. Nosotros seguramente de muchos peligros hemos sido librados, gracias a Dios, por enviar a sus ángeles a nuestra vida, para librarnos de esos problemas. Hermanos, Mateo 18:10 es otro que utilizan, y también está muy interesante. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo aquí les está enseñando y les está diciendo, miren, ten mucho cuidado cuando trates a los pequeños, a los niños, de maltratarlos, de hacerles algo. Porque los ángeles que están en el cielo están viendo al Padre. ¿Pero para qué lo están viendo? Para que ejecute una orden, si en dado caso se necesita, por el maltrato, el acoso, por las situaciones que estén pasando los niños. No es tanto que los ángeles estén viendo a los niños. Los ángeles están viendo a Dios para cuando Dios le dé la orden y mandar en su ayuda. Hermanos, esto es algo bien interesante también, digno de resaltarse. La Biblia enseña, hermanos, que no hay ninguna base real para creer en el ángel de la guarda, en el cual te vas a comunicar, vas a reír. O sea, estos libros hablan precisamente de eso, de cómo comunicarte mejor con tus ángeles. Y pues no es la situación, hermanos.
Porque nosotros como cristianos creemos que el Espíritu Santo yace con nosotros y eso es una clara referencia a que Dios nos acompaña en todo momento. Hermanos, dice Filipenses 4, 6 al 7, y referente a esto, si realmente existieran ángeles de la guarda, pues entonces ¿para qué se escribió este versículo bíblico de Filipenses 4, versículos 6 y 7? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos preocupados, la Biblia no nos enseña, nos dice, es que si estás preocupado, si tienes problemas, comunícate con tu ángel para que él te libre. No, en ningún texto bíblico se encuentra eso, hermanos. Es totalmente falso, son ideas humanas, que no, precisamente no es algo que Cristo haya enseñado. ¿Qué podemos decir de los ángeles, hermanos? Bueno, muchos afirman que los ángeles aparecen a la gente en todo el tiempo. Bueno, es muy importante decirlo porque en Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué maravilloso, hermanos. A veces, seguramente si son seres celestiales, pues son espíritus, pero en la Biblia se nos narra como algunos ángeles precisamente se utiliza la palabra cuando pasan de ese estado espiritual a material. Yo lo he escuchado como antropomorfismo, que adoptan una figura humana. Y precisamente podemos citar el ejemplo en el caso de Lot, cuando recibió a dos viajeros y los recibe en su casa. Posteriormente estos ángeles le iban a decir que huyera con su esposa, que huyera porque Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Pero en realidad Lot no sabía que eran ángeles. Entonces es algo también interesante, hermanos, esto. Es importante decir porque la Biblia enseña que las apariciones de ángeles siempre fueron importantes y extraordinarias. Y esto era antes de que el canon de la Biblia ya estuviera en su total plenitud o completo como lo tenemos en este tiempo. Por ejemplo, los ángeles anunciaron los nacimientos milagrosos de figuras clave en la Biblia: Isaac, Juan el Bautista y Jesús. Los ángeles llamaron a los profetas y a otros líderes para el ministerio, como en el caso de Isaías. Los ángeles entregaron revelaciones divinas, pues es una de las funciones que tienen, el de ser mensajeros, como pues en el caso de Ezequiel, Daniel o también el apóstol Juan ahí en Apocalipsis. Los ángeles liberaron o fortalecieron a los profetas, ya sea Elías, Eliseo o Daniel, y a los apóstoles como Pedro y Pablo. Hermanos, los ángeles anunciaron también la resurrección de Jesucristo. Son algunas de las intervenciones que en la Biblia han tenido precisamente los ángeles. ¿Qué podemos decir de los ángeles, hermanos? Bueno, muchos afirman que los ángeles se reconocen porque consuelan. Hay personas que dicen que invocan a los ángeles y que de repente empiezan a sentir que una paz. Dicen, es que cuando yo invoco a mi ángel y pongo los colorcitos azules que le corresponden a él, empiezo a sentir mucha paz, dicen. Bueno, pues en la Biblia no se encuentra nada de eso. La Biblia enseña que una grata sensación de bienestar no es garantía de que una experiencia sea angelical, sino más bien podríamos decir que es demoníaca, hermanos. ¿Y por qué decir esto? Bueno, 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 al 15, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. No todos los ángeles son buenos. Es más, los ángeles buenos, los ángeles de Dios, obedecen todo lo que el Padre dice. No andan ahí haciendo y deshaciendo en el mundo. Ellos están para servir a Dios y ejecutar su palabra y ejecutar su mandamiento como Él lo establece. Dice 2 Corintios 11:15: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, los verdaderos ángeles de Dios no permiten que se les adore de entrada. Dice precisamente ahí en Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, dice la palabra de nuestro Dios: yo Juan, el que oyó. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas.
Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y luego dice, adora, ¿a quién? ¿Al ángel? A Dios. El ser humano lleva innato en su corazón un sentimiento de adorar aquello que le agrada, pero debe de cuidar mucho a quien está adorando. Aquí la palabra de Dios dice que precisamente al que debemos de adorar es a Dios. Si cuando llega un artista famoso, las muchachas dicen, ¡ay! Justin Bieber, y nombre, se vuelven locas, o cualquiera, o no sé, Iñaki, alguien que le da tigres que lo vea en la calle, Iñaki, una foto y una selfie. Imagínense, hermanos. Entonces, es bien importante entender que en estas visiones que tenía precisamente el apóstol Juan, hermanos, cuando él tuvo estas visiones, fue tanta la información que estaba recibiendo, y era tan sublime estas profecías, y era tan maravilloso, que lo primero que hizo fue postrarse ante el ángel que le mostró estas cosas. Y el ángel le corrige y le dije, no, tú al que debes de orar es a Dios, no a mí. ¿Por qué? Porque los ángeles, repito, están al servicio de Dios y no van a permitir de que sean adorados. Un verdadero ángel de Dios no dejará que se le adore, usurpando el lugar de nuestro Dios. Otra cosa importante al respecto es que no contradicen el Evangelio, no introducen nuevas doctrinas en el cristianismo, como el mormonismo, que ahí les llegó un ángel que precisamente creó toda una religión. Otra cosa, no dan la seguridad de la salvación ni consuelo espiritual a quienes no creen en Jesucristo, porque las bendiciones solamente vienen del Señor, hermanos. Las bendiciones no van a venir de los ángeles, porque ellos solamente son ejecutores de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Qué podemos decir de los ángeles? Y ya con esto termino. Muchos afirman que Jesús es el arcángel Miguel. Hay muchos que creen eso. Y adivinen quiénes son. Los testigos de Jehová. Me estaba en una página de los testigos de Jehová. Tiene un montón de cosas bien raras, hermanos, pero me topé con esta afirmación que ahí está con esas rayitas. Dice, por lo tanto, es lógico, esto es lo que dicen los testigos. Por tanto, en un estudio bien extraño que estaba leyendo, dice, es lógico llegar a la conclusión de que Miguel es nada menos que Jesucristo desempeñando sus funciones en el cielo. Y sacan un montón de versículos bíblicos que nosotros utilizamos para afirmar esto, hermano. Y lo interesante de todo esto es que, no sé si usted ha tenido la oportunidad de platicar con un testigo de Jehová, y al principio no te dicen eso, pero ya cuando va agarrando confianza, pues ya te va tratando un poquito más y tratar de confundirte, y cuando tocan el tema de Jesús, pues lo refieren precisamente de que Jesús es un arcángel, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, una oportunidad que tuve y que estábamos hablando de eso, yo le pregunté acerca del nombre de Jehová. Estaba interesante el estudio que empezó a decir y decía. A la conclusión llegamos es que Jehová significa yo soy. Se lo diga porque un maestro me lo enseñó en la mente. Y me dice, si Jehová significa yo soy, yo le pregunté al testigo, en el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces Jesucristo dijo yo soy? 7 veces, tal vez más. Pero ahí se encuentran los siete yo soy. Yo soy el pan de la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección. Yo soy. Y Jehová significa yo soy. Y así solamente este ejemplo y tantos que vienen, hermano, en el Antiguo Testamento, dan contra precisamente a esta doctrina de que Jesucristo es precisamente el arcángel Miguel. Hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, que Jesucristo no es el arcángel Miguel, hermanos. Fíjense cómo dice, unas cosas antes ya de acabar, que Miguel, la Biblia nos enseña que Miguel era un ángel con la misión especial de proteger a Israel. Ahí vienen algunos textos bíblicos.
Luego, que Cristo es el creador de los ángeles. ¿Cómo puede ser un ángel si la misma palabra de Dios dice que Jesucristo es el que creó a los ángeles? Otra cosa, que Cristo es digno de adoración. Y luego sobre todo lo que dice Judas 9, esto es muy importante. Judas 1:9, o el versículo 9, porque es un único capítulo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Y quién es el Señor, hermanos? Jesucristo. Ni siquiera el arcángel se atrevió a condenar al diablo por las fechorías que andaba haciendo. Le dijo: el Señor te reprenda. Y a veces nosotros, hermanos, reprendemos y enjuiciamos al hermano. Es más, un ángel de Dios ni siquiera se atrevió a hacerlo. Bueno, hermanos, este era el tema que tenía preparado un tema muy escueto acerca de los ángeles. La verdad, hermanos, es que mínimo 270 veces en toda la Biblia se maneja el término de ángel, y siempre está relacionado precisamente con el ejecutar la palabra de Dios y con el hecho de ser simplemente mensajeros de Dios, que están al servicio de ¿qué? De aquellos que son herederos